Bueno, entonces, bueno, primeramente otra vez para retomar. Entonces, cuando tenía yo un vector en el eje de las Y y otro en el eje de las X para calcular su vector resultante, como aquí se traslada este vector como un vector 2', por ejemplo, en este caso, este es mi vector 1 y este es mi vector 2. ¿Qué hacíamos? Pues el teorema de Pitágoras, ¿no? Básicamente porque se forma un triángulo de 90, con un ángulo de 90 grados, ¿no? Y para calcular este ángulo que se llama ángulo resultante, pues lo que hacíamos es ocupar la función tangente del ángulo. Aquí antes estaba la tangente, la pasé para acá porque pues no quiero a la tangente, quiero al ángulo solito. Entonces pasa como tangente a la -1, se pone un valor absoluto y la tangente, acuérdense que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso el cateto opuesto pues es el vector 2 y el cateto adyacente es el vector 1, ¿no? ¿Por qué? Porque si aquí estuviera el ángulo, por ejemplo, en este caso el cateto opuesto sería el vector 1 y el adyacente el vector 2. Entonces, luego para retomar para que salga en el video. Entonces, ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos hacer la función inversa? Si yo tengo ahora, bueno, no un vector resultante como tal, a ver, permítanme, un vector resultante no como tal, sino un vector cualquiera, le voy a poner un vector con una letra, la que sea, un V, por ejemplo, o bueno, un vector F, supongamos, un vector F. Y este vector yo lo quiero descomponer, es decir, tengo al vector, ¿no? Y por ejemplo, que me dieran, bueno, pues yo tengo al ángulo, ¿no? Bueno, aquí está la horizontal, ¿no? Supongamos. Y aquí está la vertical, si ustedes quieren, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo el ángulo, ¿no? Si tengo el ángulo y tengo la fuerza, y yo lo que quiero no es calcular la fuerza o la fuerza. Si yo lo que quiero es descomponer en su vector que está actuando en el eje X, o Fx en este caso, la fuerza en X, y tengo yo la fuerza en Y, ¿no? Muchos dirán, bueno, pues por la ley de seno, coseno, y así como me han enseñado, ¿no? Pero quiero que tengan en cuenta algo, chicos. Sí, hay una regla. Y es que, bueno, si se acuerdan de las funciones trigonométricas, acuérdense, el seno del ángulo, ¿a qué era igual? A cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? El cateto opuesto, perdón, el coseno del ángulo, perdón, no es, el seno es el cateto opuesto, perdón, está confundiendo. Es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y el coseno del ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿no? Y la tangente, pues la acabamos de ver, ¿no? Que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues básicamente tenemos dos cosas, ¿no? Tenemos al ángulo y en este caso, si se fijan, si aquí formamos una perpendicular, bueno, un vector acá, ¿no? Que es paralelo a FY, ¿no? En este caso sería FY', ¿no? En este caso, ¿qué pasaría? Pues tendríamos un triángulo en donde podemos aplicar fácilmente estas funciones, considerando que la hipotenusa en este caso sería el vector F, ¿no? Y que ya nos dan al ángulo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, voy a borrar esto dentro. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, si yo tengo a la hipotenusa, si yo tengo al ángulo, el seno, pues como tal, es una función, entonces, pues no, sí importa, pero pues como tal, como dato nos importa el ángulo y a la hipotenusa. Entonces, ¿qué podemos calcular? Pues el cateto opuesto, ¿no? Entonces, como vieron aquí, pues el cateto opuesto, si aquí traslado a FY y este es FY', pues en este caso, ¿qué puedo calcular? Pues su componente en X, ¿no? Nada más tendría que despejar de aquí el cateto opuesto, ¿no? Entonces, si hago esto, ¿qué me queda? Pues bueno, este hipotenusa pasa a multiplicar, entonces puedo decir fácilmente que el cateto opuesto, o en este caso que sería FY, FY' como tal, no, porque al final de cuentas es FY, nada más lo pongo como FY', ¿por qué? Porque aquí ya tengo FY y aquí pues no puedo tener dos FYs, ¿no? Entonces FY', ¿no? Entonces FY puedo decir fácilmente que sería, bueno, en este caso si es con el cateto opuesto, pues sería hipotenusa por el seno del ángulo, ¿no? Pero en este caso, como yo estoy considerando que mi hipotenusa es la fuerza F, entonces podría decir que es el vector F por el seno del ángulo que me están dando, ¿no? Ahí está. Fíjense que el ángulo está en horizontal, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa entonces? Pues bueno, ahora voy con el coseno. Pues tengo el ángulo, tengo la hipotenusa, puedo calcular el cateto adyacente, ¿no? Que en este caso sería, fíjense, ¿qué es la fuerza en X, ¿no? Entonces, puedo decir fácilmente que, pues el cateto adyacente
es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo, ¿no? Ahí está. Y entonces, pero si ahora, en lugar del cateto opuesto, si como ponemos atención el cateto opuesto aquí, pues es la fuerza en X, ¿no? Entonces podemos decir que, pues entonces la fuerza en X es igual al vector F por el coseno del ángulo, ¿no? Por el coseno del ángulo, ¿no? Ahí está. Y ahí está, ¿no? Entonces, nos quedamos con esta idea, ¿no? Que, bueno, entonces, como se cumple esta ley del seno y coseno, pues entonces, en todas las ocasiones, siempre que quiera yo la fuerza en X, es F por el coseno del ángulo, y en todas las veces que yo quiera sacar la fuerza en Y, pues va a ser F por el seno del ángulo, ¿no? Pero, ¿qué creen? Que no es así. No es así. No siempre se cumple esta ley. ¿Por qué? Vamos a ver qué pasaría si, por ejemplo, yo, bueno, pues aquí tengo mi plano cartesiano, supongamos, ¿ok? Supongamos. Aquí está. Aquí está el plano cartesiano, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que yo tengo ahora mi vector aquí. Aquí está mi vector. Ahí está, de color azul. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora supongamos que no me dan el ángulo aquí, sino que me lo dan acá. Este es mi ángulo θ. ¿Y qué voy a hacer yo? Bueno, es válido que algunos hagan esto, ojo. Que digan, bueno, como está en la vertical y a mí me han enseñado siempre que el ángulo es en la horizontal, pues como aquí yo sé que en un cuadrante del plano cartesiano hay 90 grados, siempre por eso en el plano cartesiano en total hay 360 grados. Pues si aquí son 90, pues entonces, ¿qué puedo hacer? Pues a 90 le resto el ángulo, ¿no? Supongamos que aquí me dan un ángulo de 10 grados, ¿no? Entonces 90 menos 10, por ejemplo, y esto es 80, ¿no? Entonces digo, pues entonces el ángulo de aquí para acá son 80 grados, ¿no? Pero no, o sea, se puede, de que se puede, se puede. Y de que es válido. Pero se van a revolver así, ¿ok? Es válido si saben lo que hacen. Si ustedes son de esos que se revuelven mucho con los números, se les va a complicar, ¿ok? Y cuando avancemos en descomposición, en métodos analíticos, que eso es lo que vamos a ver hoy, se van a confundir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago yo cuando tengo el ángulo aquí, ¿no? Vamos a ver. Y yo quiero descomponer este vector que está aquí en mis componentes rectangulares. Bueno, en este caso, ¿cuáles son mis componentes? Bueno, pues es la fuerza en X, que es esta que está aquí, mi vector en X y mi vector en Y, ¿no? Aquí está mi vector en Y. Y el paralelogramo, ustedes ya se la saben, ¿no? El paralelogramo. Y ahí está. Pero supongamos que, bueno, pues obviamente, pues aquí, este es el vector que me dan, ¿no? El vector F. Y aquí está mi ángulo, ¿no? Pero fíjense que no está en la horizontal. La horizontal, acuérdense que es el eje de las X. Está en el eje de las Y, ¿no? Bueno, entonces, bueno, se acaba de unir un compañero. Déjenme ver si ya terminó de unir. Sí, ya se terminó de unir. Entonces, bueno, para poner en contexto al compañero que se acaba de unir. Entonces, bueno, otra vez, a ver. Como vemos, yo ya les enseñé con un vector, bueno, que si tengo un vector en el eje Y y otro en el eje X, podemos sumarlo por el teorema de Pitágoras, ¿no? Porque pues, se cumplen estas leyes. ¿Qué pasa si yo quiero hacer lo inverso? Si quiero pasar de un vector resultante hacia un vector F, como en este caso esto que está aquí, y yo lo quiero descomponer en sus fuerzas en Y y en X, ¿no? Pues con las funciones trigonométricas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el seno del ángulo. Si tengo el ángulo aquí, ¿no? Y entonces ya me dan el ángulo, ¿no? Y en este caso, ¿a quién consideré la hipotenusa? Pues a la fuerza F, ¿no? ¿Por qué? Porque este vector F, supongamos que lo trasladamos para acá, y entonces ya se forma mi triángulo, ¿no? Entonces la hipotenusa pues sería el vector F, ¿no? Entonces para calcular el cateto opuesto, que en este caso sería mi fuerza en Y, ¿no? Supongamos que y pues aquí está, ¿no? Entonces, pues decimos, bueno, si nos dan el ángulo aquí, pues fuerza en Y va a ser igual a fuerza por el seno del ángulo, ¿no? ¿Y esto de dónde lo sacamos? De esta fórmula del seno, ¿no? ¿Por qué? Porque si tengo la hipotenusa y el ángulo, puedo despejar el cateto opuesto y me queda esta fórmula, ¿no? Cateto opuesto es igual a hipotenusa por el seno del ángulo. En este caso, mi hipotenusa, pues va a ser el vector F, ¿no? Y el seno del ángulo, pues es la función seno, y el ángulo pues es el que me dan, ¿no?
Igual con el coseno, ¿no? Pero en este caso sería para la fuerza en X, ¿no? Siempre y cuando me dan el ángulo con respecto a la horizontal, ¿no? Pero ¿qué pasaría si me dan el ángulo con respecto a la vertical, como aquí? Y yo lo que les decía a tus compañeros, ¿no? Tú, el chico que se acaba de unir. Ah, bueno, muchos dirán, ah, bueno, pues yo sé, no sé, supongamos aquí me dan 10 grados, ¿no? Y digo, ah, bueno, como a mí no me han enseñado a hacer nada cuando el ángulo está aquí, pues digo, ah, bueno, pues si yo sé que aquí en un cuadrante del plano cartesiano son 90 grados, pues entonces, pues le resto los 10 grados que están ahí, ¿no? 10 grados, y entonces esto me da 80, ¿no? Entonces, puedo decir, ah, bueno, pues facilito, ¿no? El ángulo que está aquí, acá, pues son 80 grados, ¿no? Cuando sí se puede hacer, es algo completamente válido, pero como les digo a tus compañeros, muchas veces en el ETS se hacen bolas por eso, porque quieren hacer conversiones y bla, bla, y no. Realmente y en un caso práctico no es conveniente hacer eso. Se puede, de que se puede, se puede. Si sabes lo que hace, se puede. Pero yo les voy a enseñar qué es lo que pasa. Aquí vimos cuando están en la horizontal, ¿no? Que está en el eje de las X, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa si me dan el ángulo con respecto al eje de las Y? Como lo estamos viendo en esta imagen, ¿no? En este dibujito. Ah, bueno, pues aquí tengo mi vector F, tengo mis componentes, van a seguir siendo las mismas, ¿no? Esta va a ser mi fuerza en X y esta va a ser mi fuerza en Y, ¿no? O F y, ¿no? Porque este es el vector, ¿no? Nada más que lo estoy descomponiendo en el eje Y y en el eje X, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos a otra vez, pero ahora vamos a trasladar un vector, pero ahora fíjense, como el ángulo está aquí, como el ángulo está aquí, pues si yo traslado a FY para acá, es decir, si lo hago para acá, y aquí está FY', por ejemplo, pues aquí no tengo ningún ángulo, ¿no? Con quién trabajar. Entonces, o sea, no tengo ni este ángulo, ni este ángulo, ni este ángulo, ¿no? Me están dando este ángulo, ¿no? Entonces, en este caso, pues tienen que analizar, pues entonces no me sirve de nada trasladar el vector Y hacia acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí me serviría? Ah, pues el vector X, recorrerlo ahora al X, ¿no? En lugar de recorrer al Y, recorrer al vector Fx, ¿no? Entonces, que aquí hay un vector Fx', ¿no? ¿Y qué pasa? Ah, bueno, pues ahora, epa, otra vez me forma mi ángulo de 90 grados, ¿no? Y tengo el ángulo, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasaría? Entonces, ahora, vamos a recordar nuevamente las funciones trigonométricas. Seno del ángulo aquí era igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Coseno del ángulo aquí era igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Oye, pero por geometría sí tendríamos uno, ¿no? Sí, mira, no sé si a lo que te refieres es a esto, mira. Bueno, supongamos que lo definimos, definimos aquí al ángulo y decimos, ah, bueno, pues aquí, no sé, tengo 10 grados y aquí tengo a este ángulo 80 grados y con eso ya puedo trabajar, bla, bla. Sí, si eso es a lo que te refieres, sí. Sí se puede y si tienes un ángulo, sí, sí se puede, es completamente válido. Pero, pero ya en un caso práctico, si haces esto, de que este ángulo que está aquí lo tomas y dices, ah, bueno, pues por trigonometría aquí hay 80 grados, pongamos, bla, 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 aquí tengo 90 y hago mis funciones, sí, pero ya en un caso práctico, realmente esto te va a quitar mucho tiempo. Y si no sabes, y si de alguna manera por la presión no sabes que estás trabajando así, ¿ok? Si no sabes que estás trabajando así, pues te vas a revolver y te vas a, o sea, muchas veces se revuelven, ¿no? ¿Por qué? Porque ya en el método del paralelogramo de descomposición ortogonal, pues no solamente tenemos un vector, ¿no? Tenemos varios, ¿no? Tenemos un vector acá, tenemos otro vector acá, tenemos otro vector por aquí, ¿no? Entonces, pues realmente no solamente es una sola descomposición, ¿no? Son un montón de descomposiciones, ¿no? Entonces, realmente sí se puede hacer, de que se puede, pero es mejor que aprendas a trabajar no solamente cuando no solamente es bueno trabajar cuando el ángulo que pongas aquí esto y aquí está, bueno, pues por trigonometría, bla, bla. No, no siempre. Es mejor que aprendas a trabajar tanto como cuando el ángulo está en la horizontal, como lo que ahorita les voy a enseñar cuando el ángulo está en la vertical. Entonces, recordando, otra vez retomando, muchas gracias por tu comentario. Entonces, retomando ahora esto, epa,
tenemos ahora las mismas funciones trigonométricas que aquí arriba, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa? ¿Tenemos al ángulo que nos están dando? Sí. ¿Tenemos la hipotenusa? Sí, sigue siendo el vector F, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa? El cateto opuesto, aquí en este caso que estaba aquí, ¿quién era? Era la fuerza en Y, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa en este caso? En este caso, el cateto opuesto EPA, ¿qué pasa? No es la fuerza en Y, es la fuerza en X, ¿no? La fuerza en X prima, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, yo sigo diciendo, ¿no? Ah, bueno, pues de aquí espejo, pues cateto opuesto va a ser igual a la hipotenusa por el seno del ángulo, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa? Epa, la fuerza en X ahora va a ser mi cateto opuesto. Entonces, ahora la fuerza en X va a ser igual al vector F por el seno del ángulo, ¿no? ¿Y ahora qué pasa? Ah, bueno, pues ahora voy con el coseno, no tengo el ángulo, tengo la hipotenusa. Pero ahora, ¿quién va a ser mi cateto adyacente? Epa, es la fuerza en Y, ¿no? Entonces, cateto adyacente es igual a hipotenusa por el coseno del ángulo, ¿no? Eso ya lo sabemos. Pero en este caso de vectores, la fuerza en Y ahora va a ser la fuerza por el coseno del ángulo, ¿no? Si se fijan, ¿qué es lo que pasa? Fíjense bien. Aquí la fuerza en Y era con el seno, ¿no? Y aquí la fuerza en X es la que es con el seno, ¿no? Fíjense bien. ¿Qué pasa? La fuerza en Y, cuando el ángulo está en la horizontal, la fuerza en Y sí se puede calcular con el seno. Pero en el caso práctico de que esté el ángulo en la vertical, no en la horizontal, aquí como se fijan está en la vertical, es por el coseno del ángulo, ¿no? Y ahora, ¿quién es el que se multiplica por el seno? Pues la fuerza en X, ¿no? Entonces, como ven, pues es más práctico que ustedes aprendan a hacer esto. De bueno, ya con esta demostración que me acaban de decir, bueno, pues ahora, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues yo digo que si el ángulo me lo están dando en el eje de las X, pues puedo aplicar que F en Y va a ser por el seno y F en X va a ser por el coseno, ¿no? Lo que les han enseñado mucho en física 1, ¿no? Pero muchas veces lo que no les enseñan es esto, ¿no? Y por eso se pierden, ¿no? Y por eso les toma mucho tiempo hacer un problema de vectores, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues descompongo, no tengo el ángulo aquí, me incomoda este ángulo, pues yo digo que aquí hay 80, y bla, bla, no. No. Simplemente apréndanse esto, ¿no? Que si el ángulo me lo dan en la horizontal, la fuerza en Y va a ser por el seno y la fuerza en X va a ser por el coseno, ¿no? Y si el ángulo me lo dan con respecto a la vertical, como lo estamos viendo aquí, se van a invertir. Ahora la fuerza en Y se va a calcular en lugar del seno por el coseno y que la fuerza en X en lugar de por el coseno va a ser por el seno, ¿no? Entonces, dudas, preguntas, comentarios. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí. Ok, muy bien. Entonces, eso es un punto importante. ¿Por qué? Porque como les digo, pues yo también en algún momento reprobé física 1, como les estoy diciendo, ¿no? Les dije al principio del curso, ¿no? Y pues me sorprende hoy en día que pues en ese tiempo, ¿no? Los ETS que hacía, pues sí, ¿no? Pues me tardaba muchísimo, ¿no? Me daban, por ejemplo, 20 minutos para resolver una descomposición y me tardaba en lo que hacía la tablita. Ustedes a lo mejor pues ya saben de qué tablita hablo y que fuerza en X y que fuerza en Y, bla, bla. Entonces me tardaba muchísimo haciendo esto, pero con esto que les estoy dando, van a ver que se va a hacer mucho más fácil los problemas de descomposición. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, bueno, pues yo ya les enseñé, ¿no? A ver, voy a ver si me están cachando el rollo. A ver, supongamos que yo tengo un vector aquí, ¿no? Un F, vector F, que vale, o que tiene un módulo de o una magnitud de 100 newton, de 100 newton. Ahí está. Ya ni siquiera tienen que multiplicar, no, ya está en newton directamente. Aquí está la horizontal, la vertical. Bueno, a ver. Ah, ahí. Bueno, ahí está. Supongamos que aquí me dan un ángulo de, no sé, 60 grados, ¿ok? Está a 60 grados el vector. A ver, eh, quiero que me descompongan este vector en sus componentes rectangulares, es decir, en su componente, ¿por qué rectangulares? Porque pues si se fijan, pues es básicamente un rectángulo, ¿no? Esta sería la fuerza en X. ¿Por qué en X? Porque está actuando en el eje de las X, está en el Y, ¿no?
Entonces, ¿por qué? Porque básicamente se forma un rectángulo, ¿no? Es básicamente por eso dice componentes rectangulares. Entonces, a ver, este, esto se hace rápido, ¿ok? Entonces, a ver, alguien dígame qué le dio en la componente en X y qué le dio en la componente en Y. A ver, ustedes me dicen, ¿no? Esto ya, si tienen una calculadora en la mano, pues está muy fácil. A ver, lo hago con ustedes, por si todavía alguien no me capta la idea. Acuérdense, cuando tenemos el ángulo con respecto al horizontal, ¿qué es lo que se hacía? Lo de siempre, ¿no? En este caso, la fuerza en X va a ser el módulo de la fuerza por el coseno del ángulo, ¿no? Y la fuerza en Y va a ser la fuerza por el seno del ángulo, ¿no? Siempre y cuando me den al ángulo con respecto al horizontal, ¿no? Entonces, básicamente, pues bueno, digo, bueno, pues la fuerza en X en este caso, pues sería 100 newton, que es el módulo, por el coseno del ángulo, ¿no? Que sería el coseno de 60. Y ahora si hago esto con la calculadora, 100 coseno de 60. 50 newtons, ¿no? Sí, exactamente, da 50 newton. Ahí está. Y ahora si hago lo mismo, pero con el otro, 100 seno de 60, a ver, 100, 86.6 newtons. exacto, 86. Bueno, se maneja en tres decimales, obviamente no se presiona. Creo que no les enseñé cifras significativas, pero bueno, en este caso, como el siguiente número es 0, lo puedes dejar como 86.6 newton, así, nada más. Entonces, y aquí están, nada complicado, ahí está. Esto está en componentes, se lo estoy enseñando en componentes polares cuando me dan un ángulo y ya les había dicho que los vectores polares son aquellos en los que me dan el módulo y me dan el ángulo, ¿no? Y los componentes rectangulares o componentes cartesianos son como cuando me dan esto, ¿no? Luego ya les daré más adelante problemas un poquito más difíciles, pero ahorita nada más me interesa que aprendan a descomponer así, ¿no? Ahora, a ver, hagan si yo tengo, por ejemplo, un vector. Ahorita no les voy a poner en otro cuadrante. Ahorita vamos cuando el vector, por ejemplo, está aquí. Pero a ver, y el ángulo aquí es de 30 grados. Bueno, y el módulo del vector, este va a ser el vector F también. Tiene un módulo de 150 newton. Quiero que me calculen su fuerza en X y su fuerza en Y. En X sería 129.903 newtons. Sí, 150. Ah, ok. Y en Y sería 75. 75. A ver. Voy a ver si es cierto. Entonces, a ver. Entonces, dijimos que cuando el ángulo me lo dan con respecto a la vertical, ahora ya no va a ser por el coseno, va a ser por el seno. Entonces sería 150 seno de 30. Ahí está. Entonces, voy a hacerlo con la calculadora. A ver, entonces, 150 seno de 30, esto sí me da, no, esto me da 75. Sí. Bueno, creo que me los está al revés. Entonces, sí, la fuerza en X es 75, ¿no? Y ahora la fuerza en Y, acuérdense que es que cuando me lo dan en la Sí. vertical, se invierte, ¿no? En lugar de ahora por el seno, pues va a ser por el coseno, ¿no? Entonces, ahora, para la fuerza en Y, en lugar de ser el seno, pues va a ser el coseno, y ahí sí me da los 129.903, ¿no? O 129.9. Ahí está. Entonces, estas son las respuestas. Entonces, eso es lo que quiero que tengan en claro. Bueno, ahí está. Bueno, ahí está. Entonces, pues básicamente es esto, ¿no? Que aprendan a descomponer una fuerza. Miren, aquí el ángulo estaba en la horizontal y aquí cuando está en la vertical se invierte, ¿no? En lugar de ser fx por el coseno, ahora va a ser por el seno y en lugar de en lugar de ser por el seno va a ser por el coseno, ¿ok? Entonces, ¿sí quedó claro todos? Sí. Sí, nada más, por ejemplo, es el tema que hicimos. ¿Se puede sacar la fuerza resultante de ahí? La fuerza resultante ya como tal es esta. ¿Por qué? Ah, ¿cuál? ¿Por qué lo digo? Si te acuerdas, lo que hacíamos aquí
era calcular la fuerza resultante a partir de qué, de la componente en Y y la componente en X, ¿no? Si te acuerdas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les acabo de enseñar? Hacer el proceso inverso de una fuerza resultante o una fuerza F, descomponerlo en sus componentes rectangulares. Entonces, esta como tal sería la fuerza resultante. Y si tú lo quieres comprobar, claro que se puede comprobar, ¿no? Acuérdense que la fuerza resultante, cuando tengo dos vectores colineales, uno en el eje Y y uno en el eje X, pues este lo recorro para acá, por ejemplo, o este de X para acá, ¿no? Es lo mismo, ¿no? ¿Y qué forma? Pues forma un triángulo, entonces aquí estaría la hipotenusa, ¿no? Entonces, al tener la fuerza en Y y la fuerza en X, bueno, pues digo, bueno, pues la fuerza resultante va a ser igual a la fuerza en Y al cuadrado más la fuerza en X al cuadrado, ¿no? Como teorema de Pitágoras, ¿no? Y si tú pones ahora esto en tu calculadora, la fuerza resultante va a ser igual, me acabas de decir la componente en Y, bueno, en este caso primero es X y luego es Y, ¿no? Bueno, no importa el orden, para que se acuerden, ¿no? Entonces, fuerza en X es 75, ¿no? Te puedo poner, pues 75 al cuadrado más 129.903. Obviamente no pongo todos los decimales al cuadrado. Entonces la fuerza resultante me va a dar un número muy cercano a 150. Sí, la 149.99. Sí, pues 150 prácticamente, ¿no? Sí. Entonces, ahí está. Entonces, así puedes rectificar que tus resultados son correctos, ¿no? Como si calculas la fuerza resultante. Entonces, Este, bueno, sí, qué bueno que lo comentaste, también se puede rectificar de esta forma, ¿no? Entonces, ¿alguien más tiene dudas, preguntas? ¿Nadie? ¿Todo bien? Vamos a seguir con un tema un poquito más complicado, entonces ahí sí van a sufrir un poquito, ¿eh? Entonces, tienen que aprenderse bien estos fundamentos para que se puedan enfrentar a problemas más difíciles, ¿eh? Entonces, bueno, ya se me va a acabar el tiempo. Bueno, este punto lo voy a dejar. Entonces, nos conectamos inmediatamente, ¿ok? Entonces, bueno, voy a dejar de compartir, ahorita nos conectamos inmediatamente.